Bienvenido a WAMPI. Hoy presento el primer video de una serie de ellos enfocado en la teoría necesaria para resolver los ejercicios prácticos de matemática para el ingreso a la universidad. El tema que abarcaré son los conjuntos numéricos. Quien les habla, Luis Alejandro Sica, con estudios en ingeniería y una vasta experiencia en mi propia Academia de Ciencias Exactas. Empezamos. Bueno, vamos a empezar con los conjuntos numéricos. El primer campo numérico que se creó fueron los números naturales, debido a que necesitaba el humano contar. Luego apareció el cero y los negativos. El conjunto de esos tres eran los enteros. Por supuesto que cuando aparecieron los enteros, encontraron que se podían dividir entre sí dos números enteros, si esos, siendo el denominador distinto de cero, y formaron las fracciones. Y la unión entre los enteros y las fracciones eran los números racionales. Pero existían las divisiones de enteros que no se podían transformar en fracción. A eso se los llamó números irracionales. Y el conjunto de todos estos números son los números reales. Por supuesto que acá faltan los números complejos, que eso vamos a explicarlo en otro video, que es mucho más profundo, ¿sí? Bueno, vamos a ir recordando propiedades. El valor absoluto de un número es siempre positivo. El valor absoluto se denota con las barras y decimos que el valor absoluto de menos 3 o 3 siempre es 3. La multiplicación es distributiva con respecto a la suma y resta, ya sea por la derecha o por la izquierda. La división es distributiva solo por derecha con respecto a la suma y resta, o sea, solamente por aquí, no por acá. Después estamos sumando, restando fracciones de igual denominador. De igual denominador se suman los numeradores 16 sobre 7 y terminó el ejercicio. Cuando son de distinto denominador, lo que se hace es tratar de que los denominadores queden iguales, como el ejemplo anterior. Para eso se busca lo que se denomina denominador común, entre el 6 y el 8. Siempre los preguntamos, de una forma de hacerlo es buscar el número mayor de los dos denominadores en este caso. En este caso es el 8, y preguntarnos si el 8 es múltiplo de 6. Como el 8 no es múltiplo de 6, podemos decir la tabla del 8 hasta encontrar un número que sea múltiplo de 6. Y encontramos que el número múltiplo de 6 es el 24. Quiere decir que lo que vamos a hacer es transformar estas fracciones, cada fracción, el 5 sexto y el 3 octavo, en una fracción equivalente, multiplicando a numerador y denominador por el mismo número, que me quede 24 abajo. Como 6 por 4 es 24, multipliqué por 4, multiplico por 4 arriba. Lo mismo hice en la segunda fracción que multipliqué por 3. Y ahí me queda exactamente igual que la anterior, así que sumo los numeradores y se terminó el problema. Bueno, vamos a aplicar la multiplicación y división de fracciones. En la multiplicación se multiplica derecho y se simplifica cruzado. Siempre las reflexiones que hago con mis alumnos es que simplifiquen antes de multiplicar, ya que cuando multiplican les quedan números grandes y es más complicado reducirlo a esa fracción. Por eso yo dividí el 25 y el 35 por 5 porque son divisibles por 5. Y el 16 y el 12 lo dividí por 4 porque son divisibles por 4. Y me quedan dos fracciones. Las multiplico y obtengo el resultado. En la división, una de las formas es que, por ejemplo, podemos invertir la segunda fracción y esto se transforma en producto, ¿sí? Y hago exactamente lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Simplifiqué el 36 y el 9, dividí por 9, y el 5 y el 7 no se pueden simplificar porque no son divisibles por ninguno en el mismo valor. Es decir que multiplico y obtengo el resultado. Bueno, después agregué algunas propiedades de potencia que son importantes. En potencia igual base, en la multiplicación, los exponentes se suman. Acá está. En la división los exponentes se restan, acá está. Y en potencia de potencia los exponentes se multiplican. Otra propiedad de potencia es que en todo número negativo elevado a una potencia par es positivo el resultado y todo número negativo elevado a una potencia impar es negativo. Todo número elevado a la 0 es 1. En potencias, las potencias de exponentes fraccionarios, si yo que tengo una fracción acá yo tenga una fracción, mi exponente es fraccionario, no es un número entero.
Es decir, si esa forma la puedo escribir en una forma de raíz, siendo el denominador de la fracción índice de la raíz y el numerador como exponente. Toda potencia de exponente negativo se invierte la base, o sea, este negativo lo único que me hace es dar vuelta a esta fracción en vez de AB, BA. La potencia distributiva con respecto a la multiplicación y división, no la suma y resta. Este es uno de los errores que veo muy seguido en los alumnos, que me hacen, acá se puede hacer distributiva porque es producto, y acá me hacen esta distributiva, que no se puede hacer, no porque es una suma o resta. Para eso, en la secundaria le explican lo que se llama cuadrado de binomio, quiere decir dos términos al cuadrado, y la reglita de dos términos al cuadrado, que dice el primero al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, o el cubo binomio, que son dos términos pero al cubo, que dice, la reglita dice el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Vamos a recordar algunas propiedades de radicación. La radicación es distributiva con respecto a la multiplicación y división, no a la suma o resta. Es decir, que yo si tengo un producto o una división puedo abrirlo en dos raíces o viceversa. Si yo tengo dos raíces de índice igual, los puedo juntar en una sola raíz. Pero no se puede hacer esto en suma o resta. ¿Sí? La raíz de raíz, los índices se multiplican. Y esto es un error que se comete, que dijo que la raíz de índice par, por ejemplo, raíz de 9, no es 3, sino es más menos 3. O también se lo puede poner como valor absoluto. ¿Por qué? Porque como la definición de raíz dice que la raíz de índice n de a es igual a vez si solo si la base, o sea, la raíz a la n es igual a, esto quiere decir que cualquier número elevado a una potencia par siempre es positivo, ya sea más o menos, por una de las propiedades que hemos visto anteriormente. O sea que si ustedes tienen, por ejemplo, la raíz de x cuadrado y me lo simplifican así, siempre hay que poner el valor absoluto. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones de ejercicio en función de lo que hemos aprendido teóricamente. Por ejemplo, este es un ejercicio en el cual me está pidiendo que resuelva esto a la mínima expresión. Lo primero que yo observo aquí es que son todos productos, ¿sí? O sea, en el numerador producto y en el denominador producto. Así que si son productos, ya me estoy acordando que en potencias igual base, en la multiplicación se suman los exponentes y en la división se restan. Y en potencia de potencia se multiplicaban. Es decir, que lo primero que voy a hacer es tratar de descomponer los números. Los números en factores primos para ver si puedo juntar bases iguales. Así que el 8, para que ustedes se acuerden, se descomponía así, se pone el número primo, el primer número primo, aparte del 1 es el 2, 8 dividido 2, 4, 2, 4 dividido 2, 2, 2, 2 dividido 2, 1. Quiere decir que el 8 lo puedo pensar como 3 veces 2 y 3 veces 2, 2 al cubo, que es lo que puse acá. Este lo dejo igual, acuérdese que una raíz se podía transformar en fracción, siendo el numerador de la fracción es el exponente de la base y el índice, que en este caso es 2, actúa como denominador. Por eso puse B5 medio. Y también, como para no dejar que esto sea la misma base que el 2, que el 2 del numerador, lo di vuelta. Como acá estaba negativo, se invertía. El 1 es neutro, es decir que no lo pongo. Después en este caso no se puede juntar nada arriba y abajo, arriba o abajo completamente, es decir que voy a juntar este 2 con este 2, esta I con esta I y estas B. ¿Qué haciendo? Restando los exponentes. Resté 3 menos 2, 1, menos 3 menos 4 es 1 y 5 medio menos 2 cuartos es 2. Y el resultado del ejercicio. Aquí puse un cuadrado binomio porque tengo dos términos al cuadrado. O sea, si ustedes observan, lo primero que deben hacer es mirar qué es lo que me están dando, qué es lo que yo debo hacer, qué propiedad puedo aplicar en estos ejercicios. En este caso, como les decía, esto es un cuadrado binomio. Quiere decir que está el cuadrado, quiere decir que este es el primer término, por eso lo puse todo el término al cuadrado, puse todo el término al cuadrado, por el duplo del primero, por el segundo, más el segundo al cuadrado, la reglita. En este caso tengan cuidado que acá van a tener que hacer
distributiva. ¿Por qué puedo distribuir? Porque es un producto. Digo 5 al cuadrado 25, 2 por x, 2x. Lo mismo acá, multipliqué este número y el menos 1 que está acá me da menos 10 y dejé el 2 a la x, 3 a la x. Y acá dice x por 2, 2x. Acá 2 al cuadrado es 4, puse 4x, 3 al cuadrado es 9, puse 9x. Y como estos tienen exponentes iguales, los junté en uno solo. 2 por 3, 6, 6x. Y ese es el resultado del ejercicio. En este ejercicio, si ustedes observan, es una igualdad, porque acá está el igual. Es una igualdad. Es decir, que tengo que tratar de que toda la parte, primer miembro que yo tengo, sea igual al segundo. Para eso, vemos que tengo en ese miembro. Tengo, en el numerador tengo una suma, así que ya no tengo un producto, ya tengo que ver qué se puede hacer en esa suma. Y en el denominador tengo un producto y una división, así que ahí hago lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Pero en la suma, ¿qué se hace? Se separa en términos para orientarme qué tengo. Y si ustedes observan, acá tienen un 1 y una n. Esto se puede juntar, o sea, se junta n más 1. Y como observen, fíjense que tienen una suma de dos términos iguales. Dos términos iguales. Así que ¿cuántas veces los tengo? Los tengo dos veces a ese término. ¿Sí? Y abajo lo que hice fue descomponer los números, el 27 y el 9, y tratar de juntar. ¿Sí? Hice distributiva y junté. ¿Y qué hice acá? Hice todo esto. Dije, esto está sumando y esto restando. Sumé y resté. Obtuve resultado y por último, como tengo bases iguales, los exponentes se restan y resté n más 1 de n menos 3. Tengan cuidado ahí cuando restan. Es n más 1 menos n más 3. Quiere decir que es n más 1. Este menos me cambia los dos signos. Ojo con este menos. Ojo. Es menos n menos 3. Este se va y me queda 1 menos 3 menos 2, que es lo que puse acá. Hice la cuentita esta, me dio 2 novenos. Bueno, vamos a explicar también los números decimales. Los números decimales son aquellos que tienen una parte entera y una parte decimal. Se pueden dividir en exactos, periódicos, puro o mixto y no exacto ni periódico. Los exactos son los que tienen 10 en el denominador, los periódicos tienen 9 en el denominador y los mixtos tienen múltiplos de 9 y múltiplos de 10. Vamos a ver un ejemplo cada uno en el próximo video. Bueno, vamos a hacer ejemplos del tema anterior, que son los números decimales. En el primer ejemplo es un número periódico puro, en el cual el que se repite es el 5, por eso me quedé periodo 5. Se coloca todo el número, sin la coma, 25, se le resta la parte entera, 2, y se pone tanto 9 como cifra periódica tenga. Como tengo una sola cifra, un 9. En el caso de que el número sea decimal exacto, porque es finito, se coloca todo el número, 5231, y se coloca la unidad seguida de la unidad de 10, tantos ceros como decimales tiene. Como tengo dos decimales, dos ceros. Y el otro ejemplo es un mixto, en el cual desde el 2 empieza el periodo, por eso el periodo es 2, y el 54 sería la parte decimal. Es decir, que se coloca todo el número sin la coma, se le resta la parte no periódica, 454, y se coloca un 9 porque tengo una sola cifra periódica y 2 0 porque tengo dos cifras decimales. Y el último tema que voy a dar en este video es notación científica. La notación científica es abreviar un número muy grande o muy pequeño en base 10. ¿Qué es lo que hacemos? Es transformar este número en un número decimal que tenga una sola parte entera y correr la coma del número, en este caso, del número entero que está al final hacia el primer, que me quede el primer entero, 1,2. Y correr la coma de acá hasta acá quiere decir que hay 8 lugares, por eso di a la 8. En este ejemplo, corrí la coma de aquí hasta acá, hasta el primer entero, que es 6. Y de ahí hasta ahí hay 7 lugares, así que es día la menos 7. Siempre acá es conveniente que tengamos un solo entero. Bueno, esto es todo lo que quiero que ustedes sepan en este video. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier comentario, no tengo problema de escucharlo y si ustedes ven alguna inquietud o algo por el estilo, me gustaría saberla. Estamos para sumar. Desde ya, muchas gracias por ver mi video y nos estaremos viendo en el próximo video.